corazón. Ese creo que lo traigo. ¡Voy! No, no. Bueno, que te digo, puedes. Sí, no. Entonces el rock de la cárcel. El rock de la cárcel. ¿Qué pasó? Los Team Tops. Los Team Tops. ¿Por qué me aviento un tiro? Es que han visto videos de los aniversarios de la canción. Sonido Cincelejo es prácticamente un equipo de sonido que pone música tropical para que la gente venga a bailar. Nada más que lo distingue es que es un equipo retro. Es como empezaron los sonidos hace 50 años. Tengo 7 años haciendo esta labor aquí en el espacio público. ¿Y cómo empezó? Pues fue por casualidad, porque yo nunca me imaginé pues, tener un sonido. Pues yo soy exmilitar de carrera, ahora sí que yo tenía 10 años de servicio y pues yo me cansé de tanta violencia que había. Dije, no, pues yo creo que hasta aquí llegué yo y me empecé a involucrar más en lo que es la cultura. Oh, excelente. Y por ejemplo, yo si no tengo conocimiento en bailes y quiero venir a bailar aquí, ¿cómo me puedo integrar? Nada más es que tú vengas y la gente aquí se encarga de que te integres. Enseñan. Sí, de que te integres. Excelente, voy a venir a hacer mi prueba de audición. Perfecto. Y bueno, ¿cómo crees que influye la música en los espacios públicos? ¿Qué impacto crees que tiene? Pues tiene mucho impacto porque, por ejemplo, la música es un idioma universal que hace que la gente sienta, ¿no? Y yo creo que la comunidad cuando oye cualquier tipo de género musical, uno se puede expresar tal cual, ¿no? Esa sopita en botella. ¿Colombiano o tocas otro tipo de géneros aquí en el kiosco? Bueno, mi fuerte es la música colombiana. Yo amo y soy apasionado de la música colombiana, pero manejo todo el género tropical. ¿Cuál es todo el género tropical? Bolero, cha-cha-cha, danzón, cumbia, sones. Cuando estoy tocando para variedades, les pongo rock and roll, swing, boogie, entonces eso nosotros, bueno, al menos yo lo pongo como variedad. Es como variedad.
tengo una duda. Quisiera que tú me explicaras, porque eres un sonidero, ¿qué es un sonidero? Mira, los primeros sonideros no los llamaban así, sino el tocadisco. Así les decían, el tocadisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las bodas, 15 años, en los barrios que no tenían posibilidad, pues contrataban un grupito y en el tiempo libre entraba el tocadisco. Así es como empezaron los sonideros, poner entre descansos de los grupos, poner la música. Y esos empezaron en los patios, así. Cuando ya empezó a agarrar más poder, que ya no cabían en las casas, tomaban las calles, porque realmente las fiestas sonideras eran en las calles. Se cerraba la calle y hacían despachazo. Y si no, son los tambores, los enterros ni la tumba, que diablo es lo que me pasa, si esta me quieren tumbar. Mi cintura con su brinco y mi cuerpo con su salto, que no me dejan descansar. Ya sé, ya sé que lo que quieren es tumba, y tumba le voy a dar. Repliquen ya los tambores, que ahora que voy a gozar, viene. Ya sé, ya sé que lo que... Ahí la colección de discos que hice fue por casualidad también, porque por ejemplo el primer disco que yo compré, me acuerdo, fue uno de Celina y Rutilio, se llama Celina y Rutilio Santa Bárbara. Ese lo vi allí estaba yo en Sinaloa todavía, estaba yo incorporado en el ejército y lo vi, dije pues me lo voy a llevar, ¿no? Ya después fue el primero que me compré y cuando estuve viajando así alrededor de la República fui comprando mis discos, pero el punto principal y el más importante, cuando yo caí en Monterrey, allí es donde yo me perdí. ¿Y en qué parte de Monterrey compraba? En la Campana, allá en la Independencia. Híjole, ahí hay un tianguis enorme, allá se le llaman pulgas. Allá la pulga de allá, híjole, encontraba yo los viniles así, tirados así en el piso. Todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando. Vamos, vamos a bailar, que en la parte está el fandango, hay un negrito, una negrita que solita está bailando. ¿Ha cambiado tu colonia hace 10 años a la actualidad? ¿Crees que ha habido algún proceso de desplazamiento de los originales? Sí, por las inmobiliarias. Híjole, ese ha sido el problema fundamental, que por eso se ha encarecido esta colonia. Un servidor fue desplazado pues de su casa, a mí me desalojaron. Porque una constructora hizo ahí un business con las autoridades, pues nos sacaron a todos nos sacaron. Nosotros tuvimos la fortuna de que mi abuelita, en paz descanse, pues tenía su casa a la calle siguiente y pues nosotros tuvimos pues dónde llegar, ¿no? Pero te imaginas las demás familias que se quedaron en la calle. Híjole, eso está bien difícil. Y por ejemplo, las viejas vecindades que antes existían aquí están desapareciendo, ya se están convirtiendo en edificios residenciales y pues así es como han desplazado la gente originaria de aquí. En Oriente, en Camagüey y en las villas. Usted no me ha visto a mí en Matanzas, en La Habana ni en Minas. Pero que usted no
primera vez nos mandaron a los granaderos y yo tenía pues bastante gente, y la mayoría de la gente es gente de la tercera edad, gente discapacitada con silla de ruedas, gente mayor, ¿no? Entonces pues sí nos mandaron a los granaderos y pues hasta salió en primera plana, o sea, ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo sucedió? Ya habíamos cumplido 1 año y medio, creo, apenas en el espacio. Reciente. Ajá, sí. Pero ya después ya los vecinos ya defendieron más el espacio. Fue cuando nosotros nos adueñamos de ese espacio. Se apropiaron, O sea, nos tal cual, apropiamos del espacio. de los usos del espacio. Y yo creo que eso es una de las cosas que Sonidos Cincelejo le gusta apoyar a mis compañeros colectivos, como son poetas, pintores, actores, todo lo que tenga que ver con la cultura. Si hay que tomar el espacio, lo tomamos. Entonces, ¿actualmente la delegación nos apoya o No. no tiene ningún apoyo? Nosotros de la no delegación? tenemos ningún apoyo y no tenemos que ver nada con la delegación. Nosotros podemos trabajar en conjunto con ellos, si ellos así lo quieren, si no, pues también la fiesta en paz. Oye, Joel, ¿y cuál crees que es la importancia de los espacios públicos para las ciudades y las personas? ¿Por qué crees que son importantes? Son importantes porque, por ejemplo, nos podemos desenvolver como ciudadanos para no andar pensando en cosas malas como, por ejemplo, la delincuencia, hacer otro tipo de cosas. El espacio público nos ayuda mucho para la convivencia. Y cuando nosotros tenemos también una actividad para hacer en el mismo espacio, eso nos ayuda también a socializar. Espacio libre, ¿no? Sí, y es para todos, o sea, es para todos. O sea, tú como buen bailarín está chido, o sea, se te puede apreciar, pero no vas a llegar a aventar a la gente porque yo, o sea, no, o sea, aquí no. Y se encabronaron y ya no regresan. Pues un servidor de Sonidos Cincelejo quiere hacerle la invitación a todos ustedes, todos los domingos de 12 a 7 de la noche, aquí en la Alameda de Santa María la Ribera, van a ser cordialmente bien recibidos. Y pues me pueden encontrar en Facebook como Sonidos Cincelejo. Muchísimas gracias.